Sí. No se escucha, Clau. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Disculpen, mil disculpas. Les agradezco mucho su presencia en este programa de Sumando Voces. Yo soy Claudia Bolaños y hoy vamos a hablar acerca de la participación de las mujeres dentro de la contienda electoral. Tenemos 3 invitadas de lujo que nos van a platicar acerca, pues, del rol de las mujeres dentro de este proceso electoral. Tenemos como invitadas a la diputada Lorena Villavicencio, que ella es de Morena. Ella ha sido asambleísta, senadora, tiene una larga trayectoria dentro de la política y también es fundadora de la Asociación Civil Mujeres de Hierro. Es una de las feministas destacadas de la Cámara de Diputados, al igual que la diputada Frida Esparza, que ella es del PRD, es una de las diputadas más jóvenes, pero también mucho de las más fuertes, entronas para la defensa de las mujeres. Incluso ella ha sido promovente de una normatividad, ¿verdad?, para la eliminación de la cosificación de las mujeres. Ella también nos va a platicar de su experiencia y contamos con la asistencia de la abogada Adriana Leonel de Cervantes. Ella es una especialista en violencia política, de la defensa de la violencia política, y es feminista, tiene, bueno, un amplio currículum, pero pues quisiera, para no comernos tanto el tiempo, si nos platica, abogada Adriana, cómo se está viviendo en este momento la violencia política contra las mujeres que están queriendo contender en este proceso electoral, pero también las que ya están dentro de la política. Por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Claudia, y la verdad es que es un honor estar con estas diputadas. A Lorena la admiro muchísimo porque, y así lo he dicho públicamente, porque ha tenido los ovarios para plantársele al propio presidente, para plantarse y decir sus inconformidades desde su punto de vista como feminista ante los propios embates que estamos sufriendo las mujeres por parte de, pues incluso del propio presidente, ¿no? Y bueno, por parte de Frida Alejandra, por lo de los concursos de belleza, que también como les tocaron los golpes a ella y a Guadalupe Almaguer, por lo de los, por lo de la cosificación, y me da mucho gusto también lo de los concursos de belleza, que se haya metido esta iniciativa. Entonces, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Efectivamente, a mí me toca estar del otro lado de la barrera. Soy parte de diversas redes, pero en especial soy directora jurídica nacional de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. Entonces, nos dedicamos a defender el principio de paridad y los derechos político-electorales de las mujeres. Y últimamente, sobre todo porque sabemos que por los procesos electorales, desde el año pasado, comenzó la violencia política contra diversas mujeres. Me queda claro que la violencia política que se viene para este proceso electoral va a ser muy, muy grande. Ya de por sí tenemos casos desde el año pasado, y los casos no empiezan nada más al momento de las candidaturas o en las campañas. Nos está tocando llevar casos de violencia política al interior de los partidos políticos, de diversos partidos. ¿Por qué? Porque no están dejando registrarse a las militantes, están violando derechos de la militancia, porque incluso pues se están manejando perfiles con menor derecho al de las propias militantes para que puedan ejercer sus derechos, se les niega información, se les ocultan las convocatorias. Ya tenemos 3 casos, uno que lo reencausó la Sala Superior a Justicia Intrapartidaria,
aquí es del Partido Acción Nacional, y bueno, ya pasaron 2 semanas, se les dieron 7 días, y el PAN pues ha sido omiso en cumplir con la sentencia, ¿no? Entonces, tengo otro, ese es un caso en Baja Sur. En Baja Norte también tengo incumplimiento por parte del PAN respecto a solicitudes tengo la solicitud de registro de una compañera en la que válidamente está pidiendo que se le permita competir en un distrito en el que siempre se han postulado hombres. Entonces, ese también es el problema que tenemos, que a pesar de que el 41 constitucional nos dice que hay paridad en todo y que, bueno, que está como tipificado como violencia política, una de las actos es que te manden a distritos perdedores. En este caso, no te mandan a distritos perdedores, pero tampoco te mandan a distritos competitivos. Y esta parte también ya nos tocó impugnarla en Querétaro, los lineamientos de paridad, porque los bloques de competitividad no están siendo suficientes para garantizar que las mujeres accedan realmente a posiciones de poder, ¿no? Las dejan en distritos o en lugares pequeños, y entonces como que sigues estando en ese tope y no te dejan pasar, porque quienes acceden a los distritos, a los municipios grandes, pues obviamente son los hombres, los patriarcas, los que ya después quieren acceder a las gubernaturas. Diputada Frida, ¿usted cómo observa el proceso electoral con relación a las mujeres? ¿Cómo considera que se está viviendo en estos momentos? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Me gusta estar platicando con mujeres tan poderosas y extraordinarias. Y bueno, efectivamente Adriana ya hizo comentarios muy acertados. Cuando nosotros exigimos y nos posicionamos a favor de unos lineamientos para garantizar la postulación paritaria de candidaturas en las gobernaturas en las que hay elecciones este año, pues también una de las demandas era que las mujeres no se enviaran justamente a estados perdedores, como bien lo decía Adriana, se les tiene que generar condiciones de competitividad. Y me parece que este es otro de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, porque primero era la postulación de mujeres, de suficientes mujeres que nos dieran una representación cuantitativa, pero también una representación sustantiva. Y una vez que logramos esto en la Constitución, todavía se cuestiona porque no se entiende que paridad en todo es paridad en todos los cargos. Todos los cargos son todos, así de simple, así hay que entenderlo y así es como se debe de interpretar. Entonces, la misoginia brota, yo siempre lo digo, luego hay muchísimas resistencias, a las mujeres se les cuestiona su capacidad, se les cuestiona sus antecedentes, se les cuestiona su trabajo previo en campañas, en elecciones, cuando pues esto es evidentemente diferente en el caso de los varones. Entonces, me parece que es un tema muy importante a tratar y que nos deja muchos temas y muchas problemáticas a resolver también en la legislación respecto pues a estos temas. Tú en un principio mencionabas cómo se generó esta ola de comentarios negativos a las diputadas que promovimos una reforma respecto a violencia simbólica y violencia inmediata, y pues efectivamente este es uno de los ejemplos. Me parece que cuando se dan pasos importantes, pues salen todas estas inconformidades porque es muy fácil atenerse a las costumbres, a las tradiciones, y cuando generas reformas estructurales, reformas de fondo que te sacuden la sociedad, que sacuden este árbol y luego se caen pues estos personajes que están en contra, pues ahí lo hemos reflejado. Es importante recalcar que cuando no viene en la ley, es difícil todavía que las mujeres accedan a cargos importantes. Veámoslo, por ejemplo, en la Jucopo. ¿Cuántas coordinadoras son mujeres? En el Senado, en Cámara de Diputados. Veámoslo en cargos de dirección de los partidos. ¿Cuántas mujeres hay presidentas de partido? Etcétera. Hay muchos ejemplos, pero justamente este tema es el que debemos señalar. Y a propósito de esto, pues hay una reforma importante en la Comisión de Puntos Constitucionales donde trabaja estos temas, donde ya visualiza la paridad, por ejemplo, en nombramientos que tiene que hacer el presidente de la República en embajadas, en consulados, porque incluso en consejos universitarios,
porque la paridad pues tiene que llegar a todos para generar cambios de fondo, vuelvo a repetir. Y en este sentido, pues hay que bajarlo a las universidades, a las escuelas, a las primarias, y que cada vez pues, las generaciones más jóvenes lo vean como una cosa normal de ejercicio de sus derechos. Muy bien. Y diputada Lorena, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Estamos todavía muy atrasados en cuanto a la paridad? Bueno, yo primero quiero saludar a todas las que me acompañan o nos acompañan en esta mesa. Me da muchísimo gusto estar acompañada de expertas y de mujeres que están plenamente comprometidas con los derechos de otras mujeres. Y bueno, decirte en primer lugar que no debemos olvidar que el tema de la paridad es un tema relativamente reciente y la verdad es que sí ha generado un cambio importante porque se nota, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, somos 241 diputadas, y la verdad es que la agenda ha cambiado radicalmente por la presencia de las mujeres. Y esto de la paridad, bueno, pues la paridad implica vencer muchas resistencias porque los hombres pues se sentían prácticamente dueños del espacio público, de los espacios de poder, de las decisiones, y ha sido una batalla permanente de las mujeres por justamente que se distribuya de manera distinta el ejercicio del poder, de manera paritaria, porque además somos el 52% del padrón electoral y somos la mitad de la población en este país, un poco más de la mitad, de hecho. Y bueno, yo hago esta referencia porque me parece importante destacar que el tema de la violencia política que hemos vivido a lo largo de muchos años, justamente con esta necesidad de ir obstaculizando la participación de la mujer o darle espacios que no son verdaderamente competitivos, o el antecedente famoso de las Juanitas, donde para cumplir formalmente con la ley, pues se ponía como suplente a las mujeres, como propietarias a las mujeres y como suplentes a los hombres y después renunciaban. Este tipo de datos, pues fueron los que motivaron a esta legislatura, justamente a la legislatura de la paridad, a hacer una gran reforma para reconocer la violencia política, no solo como un instrumento para hacer valer el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, sino también para hacer valer el ejercicio pleno de las mujeres que tienen una función pública. Y quiero señalar esto porque no debemos dejar de lado este tema. De hecho, hay encuestas que dicen que la mayor parte de la violencia política que estamos viviendo hasta al día de hoy no se está dando propiamente en las candidaturas, sino en el ejercicio de la función pública. Estamos hablando del 54% de los casos de violencia que se dan para las mujeres que ya tienen un cargo y que no les dejan ejercer plenamente sus funciones o están sufriendo algún tipo de violencia justamente para menoscabar pues sus derechos y el ejercicio de sus facultades. Y por otro lado, efectivamente, en el caso propiamente de las contiendas electorales, pues sí tenemos el caso de que el INE tuvo que prácticamente enmendarles la plana a los partidos y decirles, a ver, señores, no solamente tienen que cumplir con la paridad, es decir, que el 50% de las candidaturas sean para mujeres, sino incluso hizo bloques de competitividad para garantizar no solamente que fuéramos candidatas las mujeres, sino que además de ser candidatas tengamos condiciones reales de acceder a los cargos públicos y de esta manera, pues, cumplir o ejercer plenamente nuestro derecho a ser votadas. Y eso justamente en esa disputa permanente, en ese jaloneo de la autoridad electoral con los partidos estamos. Bueno, obviamente siempre habrá maneras de buscar menoscabar los derechos de las mujeres. Entonces, lo que están haciendo ahora, pues es elegir a las mujeres, los hombres elegir, los hombres, los que lamentablemente siguen dirigiendo los destinos de los partidos, son los que tienen mayor incidencia, lamentablemente, en la decisión de qué mujeres van a participar en esos espacios competitivos. Y es ahí donde, pues, hay una afectación evidente a muchas mujeres que tienen una militancia grande, una trayectoria, un compromiso claro, con una agenda, porque no solamente es importante que lleguen mujeres, sino que lleguen mujeres con agendas, con causas, y que realmente tengan un compromiso con estas causas. Y evidentemente creo que la principal causa que debemos apuntalar
quienes tenemos la posibilidad de tener un cargo de elección popular, es justamente apuntalar el tema del ejercicio pleno de los derechos de todas las mujeres en este país, empezando por el derecho a votar y ser votado, pero también hay muchos otros derechos que están muy rezagados, como el tema de la vida libre de violencia frente a este clima de violencia generalizado, y yo creo que ese es digamos, la gran meta que tenemos muchas mujeres, además de que se incorporen nuevas mujeres, que rompan el tabú de participar políticamente, que tomen la decisión de decidir sobre sus propias vidas y también de decidir sobre las decisiones públicas. Sí nos interesa mucho la participación de las mujeres, pero también nos interesa que logremos esa agenda en favor de la igualdad en el ejercicio de derechos de todas las mujeres de este país. Muy bien. Y, abogada, ¿qué tanto avanzan los casos ya que son llevados a juzgados? ¿Se tardan? ¿Sí hay debida atención? ¿Usted cómo lo ve? Porque pues esto es algo como pues nuevo, digamos, ¿no? Está apagado su micrófono. Perdón. Efectivamente, en abril de 2020 tuvimos una reforma impresionante en materia de reforma de violencia política contra la mujer en razón de género. Y sé que fueron muchísimas iniciativas las que se analizaron, fue muchísimo cabildeo, hubo redes colectivas, exjuzgadoras, etcétera, quienes estuvieron cabildeando por esto. Y sé que esta reforma surgió también de todos aquellos como piedritas, como deficiencias, como lagunas que había en los tribunales electorales, sobre todo ya a nivel de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sala superior, en casos en donde no se podían resolver ciertos asuntos, pues porque no estaba bien, no tenían plenamente el concepto en la norma de lo que era violencia política, en razón de género, o porque no estaba tipificado. Entonces, pues entre que les gusta mucho a los patriarcas lavarse las manos y entre que como no estaba señalado en la ley, pues bueno, por ahí se esquivaban. Y ahorita en la praxis nos estamos dando cuenta, quienes litigamos estos asuntos y quienes llevamos litigios estratégicos, pues que cuando llegamos nos empezamos a topar con problemas ya inclusive cuando seguimos toda la cadena impugnativa, llegamos desde que empezamos con OPLES hasta llegar a sala superior, nos vamos dando cuenta que hay todavía lagunas en las leyes. Y una de ellas, la diputada Carla, por ejemplo, lo mencionó en un principio y fue uno de los primeros casos con los que nos topamos el año pasado, en el que respecto a la violencia política contra las legisladoras. Y es un caso muy grave. A nosotros nos tocó participar a la red, en este caso como amigas de la Corte, en un caso de la diputada Keila, que estaba siendo violentada junto con otras diputadas en el Congreso de Morelos, una de ellas por el finísimo Marcos Zapotitla, el que está acusado de violación, y infortunadamente, a pesar de que se siguió toda la cadena, de que presentamos en sala superior en los recursos de reconsideración un amicus, señalando que expresamente en la exposición de motivos de la reforma de violencia política de 2020 se señalaba que se tenía que conocer de este tipo de violencia que se ejercían contra las legisladoras, y que entonces estábamos proponiendo que la sala superior ya dejara atrás dos criterios anacrónicos, obviamente que ya quedaban atrás por las reformas de violencia política, y solicitábamos que ya tomaran conocimiento de estos casos, porque efectivamente, como lo señalaba la diputada Villavicencio, no nada más es el derecho a votar y a ser votada. El derecho a ser votada tiene su vertiente de ejercicio en el cargo. Y entonces, ¿de qué sirve tener una paridad en dependencias, porque también las servidoras públicas ahora por designación o por nombramiento pueden ser víctimas de violencia política? ¿De qué nos sirve eso si al momento de que ya, te votaron, cuando llegas al ejercicio del cargo, no te impiden ejercerlo?
te impiden ejercerlo y cometen actos de violencia política en tu contra. Y aquí lo grave es que muchas legisladoras, porque nos toca verlo, porque tenemos también al finísimo Fernández Noroña y otros diputados por el estilo y senadores, en el que insultan a las legisladoras y se escudan en la impunidad parlamentaria, ¿no? Porque ya no es inmunidad, ya es impunidad. Entonces, la Sala Superior, infortunadamente, lo que dijo, teníamos un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, bastante bueno, bastante progresista, en cuanto a derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, la mayoría votó en contra y dijo pues que para variar, ¿no? Lo que se había venido sosteniendo, pues que era derecho parlamentario y que entonces las legisladoras tenían que acudir dentro del mismo Congreso a defenderse. Y pues nos queda claro que pues estando en el mismo Congreso, pues les toca estar con juez y parte y son casos que no progresan, ¿no? Afortunadamente, en este caso de Fernández Noroña se pudo comprobar que las ofensas que hizo contra la legisladora Adriana Dávila no fueron en el ejercicio de su cargo y el INE pudo conocer del asunto, pero el señor estaba reacio incluso a pedir una disculpa pública y creo que por todas las ofensas que ha hecho era para que ella se fuera al registro de personas sancionadas por violencia política. Entonces, ese es uno de los casos que como que deben ir haciendo anotaciones para que después se puedan realizar las reformas correspondientes. Muy bien, muchas gracias. Diputada Lorena, también quisiera que nos platicara también de su experiencia, cómo usted ha enfrentado toda, no sé si también violencia política o machismo en toda su trayectoria dentro de la política. No, desde luego que he sufrido violencia política, aunque sea aparentemente muy sutil, pero yo creo que todas las mujeres que hemos participado en política hemos sufrido algún tipo de violencia, casi lo podría afirmar. Pero me parece que la gran reflexión que tendríamos que hacer hoy quienes militamos en un partido es que pues también se ejerce violencia política cuando no hay una democracia interna clara, porque esto nos impide en los hechos expresarnos con libertad. Yo así lo veo. Normalmente en estos periodos o incluso en tu comportamiento en la propia Cámara, está supeditada a cómo votas cada una de las iniciativas que se van presentando a lo largo del periodo legislativo. Entonces, cuando tú tomas tus propias decisiones en congruencia con tu propia agenda, una agenda que has construido a lo largo de todos los años, y puedes o tienes alguna disidencia, estos son elementos que a veces los consideran para sancionar o para tomar decisiones a la hora de la definición de las propias candidaturas. Esto yo lo he visto, tenemos algunas compañeras que han sido estupendas diputadas y que tendrían derecho a reelegirse y no se van a reelegir. Entonces, justamente porque son mujeres que han expresado con mucha libertad su punto de vista, y me parece que eso es en abono siempre al fortalecimiento de la democracia, de la pluralidad, del pensamiento crítico que es tan importante para avanzar en un país. Sin embargo, es ahí donde yo siento que hay como realmente hay mucha intolerancia al pensamiento distinto y que utilizan obviamente los mecanismos siempre un poco discrecionales de la democracia interna partidaria como para empezar a hacer los ajustes de quién nos representa mejor en términos incluso de los propios grupos al interior de los partidos. Eso ahí creo que ahí tenemos un tema pendiente que también no es que propiamente te violenten abiertamente, sino hay como valores entendidos que finalmente te inhiben en tu ejercicio pleno como representante popular para expresar lo que a ti te parece que es lo más adecuado con respecto a cualquier iniciativa o ley. Ahí tenemos que creo que trabajar de manera muy importante porque la participación política tiene que ser libre, tiene que ser sin tutelas. Uno va a defender causas y vas a defender el interés general cuando tienes un cargo de representación o incluso un cargo en la función pública. Tú no puedes ir
a trabajar en función de solo un sector de la sociedad o de un grupo determinado de la sociedad. Tú tienes una función donde representas a todos los ciudadanos, ciudadanas, y además que tienes que respetar el punto de vista también de las minorías, en el caso nuestro ahora, desde Morena. Pero ahí yo sí he sentido por momentos que ha habido mucha intolerancia, no solo, y además también lo quiero decir con toda la cautela del mundo, porque soy feminista, pero no solamente he sentido violencia de parte de los hombres, que son los que tienen al final todavía la decisión de muchas cosas en este país, la mayoría, sino también ha habido violencia política de algunas mujeres. Y eso es muy triste, y nada más quiero acabar de concluir mi comentario en esta participación. Yo fui la que defendía a Delfina cuando fue candidata nuestra a la gubernatura. Nosotros presentamos una queja a la Comisión de Derechos Humanos, que después la turnó al INE, porque todavía no teníamos como una reglamentación clara, como ya la tenemos ahora, y a partir de ahí se derivó en una queja presentada formalmente ante el INE por violencia política, justamente por todas las expresiones denigrantes que se hicieron alrededor de su candidatura por parte de otras candidatas de otros partidos. Fue muy duro haber presentado esa queja, porque yo me tuve que sentar, yo fui a litigar el tema y me tuve que sentar con otras mujeres. Bueno, ni siquiera fueron las mujeres, fueron sus representantes hombres, por cierto, pero eso no importa. El caso es que también tenemos que hacernos cargo de que en esta cultura patriarcal muchas mujeres siguen dándole la estafeta de las decisiones a los hombres, siguen fortaleciendo esta cultura con sus propias actuaciones, en lugar de que realmente construyamos pues un respeto entre nosotras, sabiéndonos que cada una de nosotras, de las mujeres que tenemos un cargo público, ha sido realmente un camino muy largo de vencer muchísimos obstáculos. Uh-huh. Y que tendríamos que acompañarnos en el ejercicio pleno de nuestros derechos, empezando por el derecho fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión. Claro. Pues, esa ha sido mi experiencia, porque sí, efectivamente hay quienes me dicen que soy una diputada rebelde. No soy rebelde. Lo que me parece es que en la política y en la vida hay que ser congruentes, y uno tiene un espacio para la defensa de tus propias causas, y por eso estamos ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lamentablemente la diputada Frida tuvo problemas ahí con su conexión, pero pues esperamos tenerlas próximamente en otros programas, porque la verdad es un tema que no se agota, y estaremos muy atentas a ver qué es lo que estará sucediendo en esta contienda electoral. Creo que será muy interesante. Yo les agradezco mucho su presencia, y a los amigos que se conectaron y que posteriormente también verán este programa. Les agradezco mucho, y también les recuerdo mi admiración. Para los tres también. Muchas gracias. Para todas las mujeres. Para todas las mujeres, así es. Muchas gracias. Sí, gracias.